Hoy día vamos a ver los números decimales. Les aseguro que ustedes ya los han visto o ya saben lo que son e incluso que los han visto en su vida cotidiana, pero quizás ahora no lo recuerdan. Vamos a revisar entonces de qué se trata. Veamos, por ejemplo, en qué situaciones de la vida cotidiana nosotros utilizamos números decimales. Por ejemplo, cuando nos van a medir la temperatura, ¿no es cierto? Sobre todo en estos momentos, a veces cuando entramos al supermercado, nos miden la temperatura y, por ejemplo, en este caso, el termómetro dice 36,7, que decimalmente se leería 36 enteros y 7 décimos. Cuando les entregamos, por ejemplo, sus promedios de notas o alguna nota de alguna prueba, en este caso, por ejemplo, es un 6,2, que se leería 6 enteros y 2 décimos. Cuando usamos instrumentos de medición, como por ejemplo la regla, entre un centímetro y otro hay decimales. Por ejemplo, entre 4 y 5 hay números decimales. O por ejemplo, cuando quiero comprarme un refresco y este viene también como, por ejemplo, el ejemplo que vemos ahí, 1,5 litros, es decir, 1 entero y 5 décimos. Entonces, hay muchas situaciones de la vida cotidiana en la cual nosotros trabajamos con números decimales. ¿Pero qué son los números decimales? Veamos, Scooby, ¿qué nos dice el PowerPoint? Los números decimales, niños, son expresiones numéricas que tienen una parte entera que está al lado izquierdo de la coma y una parte decimal que está al lado derecho de la coma. Como dice ahí, todo esto está separado por una coma. Por ejemplo, ahí tenemos 45 centésimos. El 0 representa la parte entera y lo que está después de la coma representa la parte decimal. Entonces, muy importante, los números decimales son la expresión numérica de las fracciones. Así es, las fracciones se pueden transformar en números decimales y los números decimales en fracciones. Miren aquí este valor posicional. Acá es muy importante sabernos este valor posicional para después poder leer y escribir números decimales. Todo lo que está después de la coma es la parte decimal. En este caso, el número 4 es el primer espacio después de la coma y se le va a llamar décimas. El 7 es el segundo espacio después de la coma y se le va a llamar centésimas. El 9 es el tercer espacio después de la coma y se le va a llamar milésimas. Y todo lo que está al otro lado son la parte entera, como números naturales, unidad, decena, centena. Ojo, muy importante, la parte decimal es menor que la parte entera, ¿ya? Vamos a ver ahora, ¿cómo se leen los números decimales? Dice así. En el primer caso tenemos 0,1 y ahí dice que se lee un décimo. ¿Por qué se lee un décimo, niños? Porque ya vimos que el valor posicional, el primer lugar después de la coma, se llama décimo y además viene de la palabra 10, ¿ya? Décimo, 10. Y el 10 tiene un 0 y en este caso hay un valor después de la coma. Y además, también podemos representarlo como la fracción un décimo. Ya estamos leyendo lo mismo. Luego de eso, miren acá, tenemos dos espacios después de la coma, es decir, el 1 ya no está pegadito a la coma, y le vamos a llamar un centésimo. ¿De qué palabra vendrá centésimo? Así es, de 100. Tiene dos ceros y como podemos ver, tiene dos espacios después de la coma. Y eso es lo mismo que decir un cienavo. Y ahora vamos por el último. Tenemos tres espacios después de la coma. ¿Por qué será? ¿De qué palabra vendrá? De 1000. Entonces le llamamos un milésimo y es lo mismo que decir un milavo. Miren ahora este ejemplo. Como ya sabemos que el espacio que viene directamente después de la coma son los décimos, en este caso, ¿cuántos décimos tenemos? 3. Pero ahora el 3 además viene acompañado de un 4, es decir, tengo 34. ¿Cómo se llama cuando hay dos espacios después de la coma? Centésimos. Y por último, 341 milésimos. ¿Por qué? Porque hay tres espacios después de la coma. Observa este ejemplo. Miren acá. Tenemos un 0, una coma y tres espacios después de la coma. Imaginemos que no hay ceros. ¿Qué número tenemos ahí? Un 9. Entonces, tengo un espacio, que son los décimos, dos espacios, que son los centésimos, y el 9 entonces está en la posición de los milésimos.
Entonces, en este caso, vamos a leer el número 9 seguido de su valor posicional, que son los milésimos. Miren este otro ejemplo. Tengo un 2, una coma, un 13. El 2 está en la parte entera. Y después de la coma tengo dos valores posicionales. Tengo un 1 en la posición de los décimos y un 3 en la posición de los centésimos. Entonces, en este caso, vamos a leer el 2 entero, coma, y ahora vamos a leer su parte decimal, 13. Pero el 13, ¿en qué posición está? En los centésimos. Entonces, se leería 2 enteros y 13 centésimos. Muy bien. Vamos ahora a revisar nuevamente el valor posicional, que es súper importante en el trabajo con los decimales, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? Que ustedes entiendan que después de la coma o punto decimal vamos a encontrar las décimas, las centésimas y las milésimas. Estos son infinitos, pero nosotros en quinto solo vamos a trabajar hasta las milésimas, ¿ya? Y como les dije anteriormente, décimas viene de 10, que tiene un 0, centésimas viene de 100, que tiene 2 ceros, y milésimas viene de 1000, que tiene 3 ceros. Vamos ahora a practicar. En su cuaderno van a escribir estos numeritos decimales y luego van a escribir cómo se leen con su valor posicional, ¿no es cierto? Y una vez que terminen ese trabajo, van a resolver las páginas 101, 102 y 103 completas y las 104 hasta el ítem 7. Son súper rápidas de trabajar. Mucho éxito y que les vaya bien.